Hola, muy buenos días. Bienvenidos al evento de Escudos frente a delincuentes, cortafuegos de última generación, que hemos organizado desde el EGITEZ Ciberseguridad, con la idea de ofrecer a las organizaciones herramientas de última generación para la defensa de sus organizaciones y protegerlas frente a ataques, así como para optimizar también el rendimiento de su plantilla. La idea del evento de hoy es poder ofrecer una serie de herramientas y posibilidades de última generación para que las consideréis oportunas de implantar en vuestras organizaciones. Además, estas herramientas no solamente nos sirven para protegernos frente a ciberataques, sino que también nos van a permitir optimizar el rendimiento de nuestra plantilla. Para ello me acompaña mi compañero Alejandro Cano. Es graduado en Ingeniería Informática, especializado en ciberseguridad, consultor, auditor interno de 27001, finalista de las ligas de ciberseguridad nacionales de la Guardia Civil de los 2 últimos años, especializado también en hacking ético, etcétera, un amplio etcétera, un especialista en ciberseguridad que nos va a intentar dar luz acerca de estas posibilidades. Así que cuando quieras, Alejandro, estamos muy atentos y esperando a ver qué nos cuentas. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, compañero José Ignacio, por esa presentación. Bueno, pues como ya me has presentado tú, no hace falta que me presente yo. Y bienvenidos, como bien apuntaba mi compañero, a esta charla de cómo podemos escudarnos en ciberseguridad ante estos ataques o este crecimiento de ataques que vamos a comentar a continuación y por qué nosotros pensamos que un cortafuegos de última generación puede ser un gran pilar en el que basarnos, ¿no? Al final tenemos que partir claro de una cosa y tenemos que tenerla bien clara, y es que la seguridad total o la ciberseguridad total no existe, ¿vale? El 10 y la perfección nunca existe, siempre tendremos, y más ante el continuo dinamismo en este mundo de que cada día aparecen vulnerabilidades nuevas o errores de ciberseguridad nuevos a los que tenemos que estar muy atentos, pues va a ser imposible que podamos asegurar que tenemos una seguridad total. Además, como bien decía mi compañero, se viene dando un aumento de ciberataques, sobre todo enfocado a pymes, muy grande, y esto se debe sin duda al aumento de la digitalización, que al final acaba haciendo aumentar nuestra superficie de ataque. Si nos fijamos en la imagen, un poco con humor siempre, para hacer estos talleres lo más dinámicos posibles, ese tostador posiblemente sea muchísimo más seguro que cualquiera de los portátiles de sus compañeros, ya que esos portátiles pues tienen de diferentes tipos de tecnologías que pueden verse vulneradas, mientras que el tostador pues no tiene nada, ¿no? Es un poco un símil de la organización en antaño que lo tenía todo en papel y que al final o entraban y te robaban físicamente, a las organizaciones de hoy en día que saltamos a la red, tenemos más servicios, nuestro ERP, nuestro CRM en cloud, nuestros servidores con información. Al final nos acabamos digitalizando, pero esto acaba también exponiendo, ¿no?, las posibilidades de que nos ataquen. Y lo mismo pasa con el teletrabajo. Si no lo habilitamos de una manera adecuada y acabamos dando acceso desde fuera a nuestros trabajadores, pues podemos estar incurriendo en diferentes aumentos de este riesgo. Cada día aparecen nuevas amenazas, tenemos los archiconocidos malware o virus, los spyware, ransomware, troyanos, gusanos, phishing, DDoS, en fin, un sinfín de lista de riesgos que amenazan a nuestras organizaciones, a nuestras empresas. Cada día acaban apareciendo ya no solo nombres nuevos, como decimos aquí, sino variedades nuevas. Y entonces se convierte en una labor apoteósica estar a la vanguardia de la ciberseguridad o estar preparado frente a todo. Esto es una labor realmente compleja. ¿Y por qué estamos precisamente en esta charla? Porque consideramos que los cortafuegos de última generación pueden suponer un pilar fundamental para ayudarnos a protegernos o ayudarnos frente a esta situación. Situación, como aquí exponemos, en la que podéis ver en que las empresas de menos de 50 trabajadores, micropymes y autónomos, acaban sumando casi el 99% total de nuestras empresas y casi el 50% del empleo en nuestro tejido empresarial, lo cual, sin duda, las pymes somos un gran músculo y tenemos una fuerte presencia en España.
claro, si al mismo tiempo suelen contar o solemos contar con menos medidas de ciberseguridad y esto ocasiona en un crecimiento pandémico o durante la época de la pandemia de un 125% de los ciberataques en 2021, que el 70% se dirija a las pymes. ¿Por qué? Porque es más fácil dedicarse a estos tipos de objetivos para acometer rápido el objetivo de extraer la información o introducir la infección, cobrar el dinero o hacer el mayor daño posible y salir rápido, ¿no? Es un poco el nuevo modelo que estamos viendo, ya no son ataques más avanzados o sofisticados. Además, esto es principalmente preocupante, este aumento, si tenemos en cuenta las pérdidas que ocasiona. Y es que, según INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, la media de los daños oscila entre los 2.000 y 50.000 euros por cada incidente informático, por cada ciberataque en una pequeña y mediana empresa. Lo cual, para algunas, suele ser un golpe demoledor y que ocasiona que el 60% de las pymes afectadas por un ciberataque acabe cerrando 6 meses después de este incidente. Lo cual, bueno, pues es un panorama desolador que cada vez viene aumentando y hay que ponerle freno, ¿vale? La ciberseguridad es una necesidad real en la época en la que vivimos y cada día más. Además, como decía, las pymes tienen ciertos problemas comunes y es que generalmente solemos tener una falta de tiempo o centrar mucho nuestro tiempo o nuestras horas en el modelo de negocio de generar dinero, ¿no? De generar servicios pues, a nuestros clientes o trabajar, pero no solemos dedicarnos mucho tiempo a nosotros mismos, no solemos dedicarnos tiempo a cuidar de nuestros equipos, de nuestros sistemas, de nuestros servidores, de concienciar a nuestros empleados. No es cierto. Y el que diga que sí, bueno, pues me alegro y la verdad es que sería una anomalía, pero es la realidad, ¿no? Al final estamos muy cortos de recursos humanos y acabamos pues muy dispersos y poco centrando nuestro trabajo en nosotros mismos. Además, solemos tener una falta de conciencia sobre los riesgos o el grado de exposición al que estamos expuestos. Si a una empresa, a una pyme le preguntas cuáles son tus principales riesgos, será difícil que te den una respuesta en base a nuestra experiencia, al menos. Hay que hacer un ejercicio de evaluación de riesgos, de ver cada empresa es un mundo diferente, ¿vale? Dentro de su organismo, aunque tengan actividades incluso similares, cada una puede tener unos riesgos en una zona de su negocio y otra puede tenerlas en otro. Al final también suele haber bastante falta de implicación por parte de la dirección en cuanto a materia de ciberseguridad por desconocimiento generalmente y que además los perfiles técnicos en ciberseguridad no se suelen acercar o no suelen estar disponibles a este tipo de organizaciones y al final en conjunto nos acabamos viendo con un panorama con unos recursos bastante limitados para protegernos de manera proactiva en cuanto a ciberseguridad nos referimos, ya que además es una materia, digamos, que es bastante especializada y que no cualquier tecnología informática nos puede ayudar para ello. Entonces, con estos problemas comunes deberíamos también hacernos una pregunta y es si están avanzando al mismo tiempo las medidas de ciberseguridad con las que contamos en nuestras empresas, si están avanzando eso al mismo ritmo que las medidas o la digitalización que vamos incorporando en nuestros servicios. Pues la respuesta generalmente suele ser que no, rotundamente, ya que además en España tenemos un enfoque muy reactivo y poco proactivo. Es decir, la mayoría de organizaciones se acaban preocupando por su seguridad cuando ya se ha materializado algún incidente, cuando ya han tenido un susto y han perdido una cuantía económica alta, es cuando ven realmente o tangibilizan el valor que podría haber tenido haber hecho una inversión en ciberseguridad, ya que al final el coste de cubrir una brecha o de sufrir un incidente es 10 veces superior al coste de intentar mitigarla. Además, los ciberataques en las pymes no paran de crecer y, como decíamos, esto se debe al aumento de la digitalización. Al final, con el teletrabajo se acaba mezclando el entorno profesional y el personal, se acaban exponiendo servicios como escritorios remotos que no son seguros, se acabaron exponiendo como forma de teletrabajo de manera errónea y al final acabaron entrando los ransomware aumentando muchísimo. En fin, y otras cuantas barbaridades que se han visto en la época de pandemia y es normal, ¿no? Porque muchas organizaciones no estaban preparadas, no estaban provistas de mecanismos o incluso de infraestructura para dotar a su personal de teletrabajo de una manera segura y se hizo con las prisas y esto ocasionó un aumento de ataques brutal. Pues nosotros pensamos que los firewalls juegan un papel fundamental y deben ser nuestro elemento principal en nuestra red para mitigar todos estos riesgos. Y el motivo es sencillo. Un firewall puede decidir qué entra y qué sale de nuestra red. Sería algo así como nuestro portero de discoteca. Nos ayudaría a bloquear tanto amenazas, es decir, páginas que contenieran malware,
URLs relacionadas con phishing, incluso ficheros que estén contaminados con malware, aunque te los bajes de un correo, eso se analiza. De hecho, hay un prefiltro antes del correo, siempre y cuando lo tengas bien configurado. Pues el firewall podría ayudar en todas estas labores. Y además, como decía mi compañero, también puede hacer que las plantillas sean más productivas, porque nos hemos encontrado en las organizaciones que supervisamos su red o hemos desplegado este tipo de servicios, pues nos hemos encontrado problemáticas de que hay mucho uso de páginas de apuestas, de redes sociales, incluso hasta de pornografía nos hemos llegado a encontrar, y esto es una realidad. Al final, si no establecemos estas medidas de control, nosotros no sabemos lo que están haciendo nuestros empleados en su horario laboral o con sus recursos o equipos de trabajo. Pues el firewall también nos puede ayudar a controlar un poco estas actividades poco deseables. No solamente por productividad, sino también por seguridad. Cuanto más limitemos a los sitios en los que los podemos entrar y sean solamente aquellos que estén, digamos, aprobados para nuestro trabajo, pues más seguros estaremos, eso es evidente. Al final, el firewall en una pyme al menos acaba siendo un elemento central, el elemento central de la red. Acaba pasando todo el tráfico, toda la visibilidad, y desde ahí podemos dirigir nuestras redes, hacer segmentación, definir diferentes reglas de tráfico para asegurar al máximo que entre y que sale, y un sinfín de configuraciones que iremos viendo a continuación. Además, no vale cualquier firewall. Seguramente más de una organización o de dos estará pensando, oye, pues yo tengo un firewall. Vale, firewall hay de muchos tipos, incluso los routers comerciales o los que nos trae el ISP suelen venir con un pequeño firewall, pero que no contiene la funcionalidad que trae un firewall de última generación, ya que un firewall de última generación es capaz de diferenciar el tráfico en su capa de aplicación, pudiendo distinguir si el tráfico que está pasando a través de él no solamente sabe si es tráfico web, sabe si es tráfico web y además pertenece a YouTube, sabe si es tráfico web y además pertenece a Facebook, o si por el contrario es de 365, o si por el contrario es una URL que ya tengo analizada en una base de datos que tengo asociada como vulnerable, que nos puede ocasionar una incidencia de ciberseguridad y debemos bloquearla. Eso lo veremos ahora con detalle. Al final, un firewall de última generación o Next Generation Firewall es mucho más que un firewall. Al final es aunar muchas soluciones de ciberseguridad en un solo producto. Además, en concreto, en Legitech estamos trabajando codo con codo con el fabricante FortiGate, que será nuestro ejemplo, como podéis ver en esta foto. Y en concreto, cuando estemos hablando de este firewall de nueva generación y de toda la funcionalidad, estamos hablando de la que tiene los servicios de FortiWard o de Fortinet. Como decíamos, un firewall de nueva generación o de última generación acaba incorporando muchas soluciones de ciberseguridad en un solo producto, ¿vale? Y este es el modelo de seguridad que se está moviendo últimamente junto con el EDR, que luego comentaremos. Ahora mismo son las dos principales vertientes en todo el mundo de la ciberseguridad, que son los NFGW, los firewalls de última generación, y centrar la protección en los endpoints, que ahora comentaremos. Aquí podemos ver en esta imagen de la derecha algunos de los grupos de funcionalidades que nos ofrecen estos firewalls. En concreto, nos ayuda a luchar contra amenazas con un sistema de antivirus, con un sistema avanzado de protección de amenazas, que ahora comentaremos cómo funciona, y con un sistema de prevención de intrusiones. Luego nos permite eliminar problemas comunes de ataques o entradas comunes con filtros anti-spam. Como decía, pueden analizar nuestro correo y prevenir la entrada de correos maliciosos. Los filtros web para prevenir que nuestros usuarios entren a sitios maliciosos o puedan descargar contenido de sitios maliciosos. Además, podemos desarmar y rearmar el contenido, por lo cual el tráfico, aunque vaya cifrado, se va a acabar analizando. Luego, podemos proactivamente analizar nuestras vulnerabilidades de nuestros equipos y analizar medidas de compromiso, esto lo comentaremos después. Y por último, también tenemos una capa de aplicación de control y seguridad industrial para aquellos que tengan necesidades más específicas, pues bueno, se puede ampliar la solución para que el firewall acabe cubriendo otras funcionalidades más concretas. Pero bueno, por centrarnos con algunas de las que yo considero más interesantes, una de ellas es la protección contra Zero Days en Sandbox. Como decíamos antes, tenemos un gran catálogo de elementos de amenazas que nos pueden afectar, como veíamos esa diapositiva de spyware, malware, phishing, cada día son más, ¿no?
Un zero day, denominamos zero day cuando es una vulnerabilidad totalmente nueva, ¿vale? Como es totalmente nueva, todavía no tenemos datos suficientes para prevenirla o bloquearla a tiempo. Por eso, a la mínima sospecha, los dispositivos de Fortinet cuentan con un sandbox o con una caja de pruebas donde se puede enviar este elemento, analizar su comportamiento y, en caso de que sea una amenaza real, bloquearlo. De esta manera, nos ayudamos a blindarnos contra estos ataques nuevos o desconocidos, lo cual es algo fundamental, ya que los zero days pueden suponer un problema de seguridad muy fuerte, ya que no tenemos los sistemas preparados para ellos, para luchar contra ellos. Luego, si nos vamos al tráfico, al nivel de control de aplicación, decíamos que esto es muy interesante porque además podemos establecer filtros, podemos establecer políticas. Por ejemplo, podríamos permitir que el Departamento de Recursos Humanos usara las redes sociales, pero que el resto de la organización no. Esto es muy interesante pues para hacer una política de tráfico genérico, es muy específico, muy especializado, dando a cada rol o a cada grupo de la empresa solamente acceso a aquello que necesita. Y además, esto lo podemos extrapolar a otras muchas cosas, por lo cual podemos hacer políticas de tráfico en Internet tan estrictas y tan especializadas como queramos, lo cual es muy interesante para mitigar al máximo sitios improductivos o sitios peligrosos. Además, estos dispositivos cuentan con un mecanismo de IPS o un mecanismo de prevención de intrusiones que no solo permite detectar, sino bloquear ataques a nuestra organización. De forma que si están haciendo un barrido de puertos, si están intentando hacer un ataque de fuerza bruta, si están intentando adivinarnos una contraseña, si están intentando realizar cualquier otra acción maliciosa contra mi organización, el firewall va a ver comportamientos intrusivos y será capaz de bloquear no solo el ataque, sino al que está dirigiendo el ataque. Podríamos bloquear incluso el dispositivo, la IP o la MAC. Y esto se podría hacer incluso de manera automática con diferentes reglas. Ya de por sí el ataque se corta de manera automática, aunque no lo, o sea, por sus reglas por defecto. Luego tenemos el filtrado web, que no debemos confundirlo con la aplicación de control, sino que el web filter, pues gracias a los servicios de FortiGuard, tenemos una base, o contamos con una, cuando integramos estos sistemas, tenemos una base de datos brutal, donde tenemos amenazas, sitios web, dominios, IPs maliciosas, pues prácticamente a tiempo real, que no para de aumentar y de analizarse tanto por especialistas de Fortinet como por los propios dispositivos cuando van recogiendo las amenazas. Y al final hay detrás unos sistemas y un trabajo faraónico para generar esta base de datos de FortiGuard y que todos aquellos que cuentan con este tipo de dispositivos se aprovechen de esta inteligencia, de este Threat Intelligence, que se llama, y podamos usarlo en nuestro favor, sin nosotros tener toda esa infraestructura. Es decir, acabamos beneficiándonos de todo lo que tiene montado por detrás, lo cual os puedo asegurar que es muy, muy potente. Otro de las funcionalidades muy interesantes es la de DLP o Data Leak Prevention, que podría detectar y prevenir violaciones a datos o a información, bloqueando, por ejemplo, la extracción de datos sensibles. Puedo poner un ejemplo. Yo tengo una carpeta de Drive donde tengo que dar acceso. Es una carpeta donde están mis principales clientes. Yo soy una consultora pequeña y tengo miedo, pues yo tengo que dar acceso a mis trabajadores, pero no me gustaría que un consultor junior pues se descargara la base entera de clientes, la base entera de datos de nuestros clientes, pues para o venderla o montarse un negocio por su cuenta. Pues este DLP no solamente podríamos programarlo para que se bloquee esa descarga cuando ha superado un volumen de datos considerable, sino que además nos avisara. Lo cual, pues creo que es una funcionalidad muy interesante. Pero es que además tenemos otras muchas funcionalidades como el anti-malware, el análisis de los correos, la aplicación de páginas web o servicios web que viene integrada o lo que es el WAF, el Web Application Firewall. Además, tenemos esta solución en diferentes formatos, tanto en formato físico como, por ejemplo, oye, yo es que tengo mis servidores en AWS. Pues en AWS también tenemos servicios de cortafuegos de última generación, además del mismo fabricante, que están, digamos, o se pagan bajo as a service, ¿no? Bajo servicio. Seguro que más de uno pues, ya está familiarizado con esta nueva forma de negocio. Imaginemos que una vez hemos colocado el firewall, hemos configurado todas las políticas, lo tenemos todo bien configurado,
nos olvidamos de él. Vale, pues este es un error muy habitual y es que una vez que ya has desplegado de manera inicial tu entorno securizado con tu firewall, te sueles olvidar de él. Vale, pues esto ya digo, es un error muy habitual. Es muy importante mantenerlo actualizado y darle un mantenimiento que necesita. Actualizarlo, proteger, cambiar las reglas, añadir dominios maliciosos que por lo que sea no se hayan detectado o incluso dominios que te estén intentando por ejemplo, nosotros somos Legitech, pues si alguien compra el dominio Legitech con 2 Es, muy posiblemente sea para realizarnos un phishing, pues nosotros eso lo monitorizamos y cuando vemos dominios sospechosos los añadimos en listas negras para evitar de forma preventiva, de forma proactiva, que nos ataquen. En este caso hemos dicho el phishing, pero tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo adicional sería el de la revisión de los logs. Nosotros analizamos los logs de los dispositivos de nuestros clientes para ver que la red tiene un adecuado funcionamiento y en caso de que detectemos anomalías, tomamos acciones para solventarlo. Por ejemplo, estamos viendo que tal departamento tiene un tráfico no deseado a tal página o a tal servicio, pues a lo mejor tenemos que bloquearla. Al final lo que hacemos son informes donde explicamos la situación o sacamos unas medidas y se los damos a dirección o al técnico donde ellos nos dicen pues qué acciones creemos que nosotros les proponemos acciones y ellos nos dicen cuáles creen que son las adecuadas para tomar. Además, podemos obtener mucha información de dónde se dirige tu tráfico y esto es muy interesante para, sobre todo, departamentos financieros, para sacar estadísticas. Oye, pues mis trabajadores me pasan mucho tiempo aquí o allá. A lo mejor el CRM lo estoy usando mucho, pero no estoy usando tanto aquella máquina que tengo en, no sé, en Amazon o en Google, pues no se está usando tanto. Podría dar datos muy interesantes. Al final, pues bueno, contamos con ese servicio que denominamos vigilancia activa, donde hacemos mucho más allá de que solamente vigilar el tráfico o mantener el firewall de última generación en un funcionamiento correcto. Pero bueno, esto es otro cantar, así que si queréis información os invito a visitar nuestra web o a preguntarnos directamente. Y para ir cerrando, vamos pues quizás una de las características más importantes o una de las características principales que también nos traen o podemos montar con un firewall de nueva generación es establecer esta VPN, que seguro que os sonará, o este canal seguro para hacer un teletrabajo de manera pues lo más tanto eficiente como segura posible, ya que en concreto los dispositivos de Fortinet vienen con aceleradores de SSL VPN, lo que va a hacer que nuestra conexión sea más rápida, que el usuario que está teletrabajando no vaya lento, nos permite cerrarlo todo de cara afuera y que nuestros servicios solamente se puedan acceder a través de VPN, lo cual reduce mucho el riesgo y la exposición de nuestros servicios, servidores y todo lo que tengamos, y permitiría a un trabajador desde su casa estar trabajando en la oficina fue simplemente con un cliente y con activarlo, ¿no? Además, hay diferentes plataformas de gestión donde nosotros, por poner el ejemplo de Legitech, cada uno de mis compañeros cuando se conecta por VPN, lo primero que hace nuestra configuración es hacerle un análisis de malware en el dispositivo, hacerle un análisis de vulnerabilidades y si tuviera alguna vulnerabilidad crítica o algún virus, no le permitiríamos entrar a la organización. De esta forma nos blindamos de puertas afuera. Y esto es muy interesante, ¿no? Podríamos establecer estas políticas de voy a obligar a mis trabajadores que si se van a conectar a la VPN, pues primero tengan que tener el equipo limpio. Vamos a comprobar el equipo desde el que se está conectando. O vamos a hacer que si está inactivo tanto tiempo se le deshabilite el acceso. De nuevo, podemos configurarlo tanto como queramos. Y por último, como decía, también tenemos la funcionalidad anti-malware y control de endpoint, porque claro, decíamos que el firewall es el elemento central, es el core, pero luego se puede ampliar con más funcionalidad. Es decir, podemos vincular switches, puntos de acceso, anti-malware, podemos vincular diferentes herramientas a este firewall, centralizar toda la gestión de ciberseguridad en este pilar central, en este pilar fundamental y que esto nos dé una visión global y nos ayude a aumentar nuestra higiene en ciberseguridad. Por ejemplo, si ponemos puntos de control en todos los dispositivos, en los endpoints, somos capaces de detectar cualquier malware o cualquier anomalía y que si un dispositivo es comprometido, automáticamente el firewall lo sabe y lo bloquea y lo aísla del resto de equipos, anticipándonos así a que la amenaza se pueda expandir, lo cual es muy interesante. Además,
una de las cosas que estamos viendo es que cada vez las infecciones en endpoint o los ataques que empiezan o se originan a través de endpoint no paran de aumentar. SANI informó de que el 44% de las empresas han admitido tener un endpoint comprometido en los últimos 2 años. El ransomware, digamos que parte un poquito de aquí, de que un equipo se compromete y a partir de ahí va escalando. Y si además vemos que el 87% de los compromisos se realiza en cuestión de minutos o segundos, es muy importante que anticipemos o reduzcamos el tiempo de respuesta. Y para esto, si nuestro firewall y nuestros endpoint o nuestros equipos de trabajo se entienden, se hablan en el mismo idioma o tienen la misma solución de tecnología de ciberseguridad detrás, podremos reducir mucho los tiempos de respuesta. Una de las cosas que a mí me parecen más interesantes es que, bueno, Gartner anticipaba que a finales de 2020 el 99% de los ataques o de las vulnerabilidades explotadas serían conocidas. A mí esto me lleva a hacerme una pregunta, no sé si a vosotros también, y es, si son conocidas, ¿cómo que no las seguimos comiendo? ¿Cómo que siguen creciendo los ataques? Pues por lo que decíamos antes, esa falta de tiempo de estar actualizando los equipos, parcheando los equipos, desinstalando las aplicaciones comprometidas, y esto se puede solucionar de una manera muy sencilla con estas soluciones de vanguardia. Estas fotos que veis aquí a la derecha son reales, además están sacadas, si no me equivoco, de un laboratorio, de un ejemplo de Fortinet, donde los equipos, nosotros podemos tener el control de las vulnerabilidades, como veis abajo. Aquí dice que en todos los equipos pues tienes 18 vulnerabilidades críticas, 21 altas, 12 medias y 2 bajas. Pues no solamente somos capaces de ver el estado de ciberseguridad de nuestra organización y ver si estamos en un punto bueno o en un punto malo, sino que podemos parchear automáticamente todos estos equipos y hacerles que tomen medidas para reducir estas vulnerabilidades, para reducir el riesgo. Y lo mismo pasa con nuestra infraestructura. Al final podemos ver qué equipos están generando más tráfico, qué equipos están generando menos tráfico, qué equipo ha podido tener comportamientos anómalos, qué equipo tiene vulnerabilidades o deberíamos instalarle actualizaciones, instalarle parches o desinstalar X herramienta. Además, también podemos ver el catálogo de software instalado de todos los equipos. De esta manera podemos ver si algún equipo pues, tiene una aplicación que no debería tener instalada o que va a suponer un riesgo. En definitiva, nos acaba dando mucho control sobre nuestra propia organización, sobre nuestros equipos, y este control, esta centralización, ayuda a la gestión y a la higiene de la ciberseguridad de manera proactiva, de forma que vayamos parcheando nuestros equipos, que vayamos midiendo lo que se llama nuestro IOC, que son medidores de compromiso, para mantenerlos bajos y mantenernos lo más actualizados o lo más seguros posible. Incluso el mismo dispositivo, si os fijáis por aquí abajo, detecta cuáles son las vulnerabilidades, te da información sobre ellas y te dice cómo deberías actuar para mitigarlas, ¿vale? En concreto, esta tecnología es el MS, Endpoint Management Service, aunque esta es la capa donde se visualiza desde el firewall. Pero bueno, os animo de nuevo a venir a verlo a este taller práctico que comentaba mi compañero José Ignacio, porque ahí podréis ver ejemplos reales de cómo podéis sacarle partido, cómo podéis bloquear amenazas y sin duda nosotros estamos realmente convencidos de que es uno de los pilares centrales contar con un cortafuegos de última generación para integrar todas estas soluciones que hemos comentado solo por encima, porque creedme que una vez que empieces a configurarlo, esto puede explotar en opciones para ayudar a mantener una higiene de ciberseguridad adecuada en nuestras organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que es súper interesante. En mi experiencia en el día a día con las empresas, doy fe de que muchas ellas están todavía en pañales respecto a todas estas herramientas y todas estas posibilidades que comentas. En el día a día con las empresas, muchas de ellas, por dimensiones, no tienen departamento informático y eso hace que precisamente pues tengan estos sistemas, estas posibles defensas, las tengan en mínimos y tengan muy poquito desarrollado. ¿Es incompatible o es compatible no tener este departamento informático con la implantación de estas herramientas? ¿Es necesario tener un departamento informático detrás? Explícanos un poquito cómo se configuraría, por ejemplo, en una pyme que no tuviera un departamento informático, por favor. Sí, esto que dices es muy interesante y es uno de los problemas que estábamos comentando, ¿no?
Al final, aquí entra, digamos, muy en juego tener una empresa cercana que te pueda acompañar o te pueda ayudar aconsejándote bien cuáles son aquellas configuraciones que te pueden interesar más, que te las dejen funcionando y que te ayuden a mantenerlas activas. Si me preguntas si tiene sentido o no contar con un departamento IT, pues precisamente creo que todavía gana más potencial el que una empresa no pueda permitirse o no disponga de un departamento IT e invierta en este tipo de tecnologías, porque no tienen a nadie que les vaya parcheando los equipos o que vaya añadiendo a lista negra diferentes dominios maliciosos, por ejemplo. Entonces, todavía cobra más importancia el contar con esta medida que, digamos, automatiza mucho todo este proceso y toda esta gestión. Nosotros, pues, como partner directo, conocemos muy bien la tecnología, trabajamos con el fabricante codo con codo y con nuestros distribuidores de Exclusive Network, con lo cual, al final, nosotros también contamos con mucho soporte detrás, por lo que no va a quedar ninguna cuestión de protegida y podemos ayudar a estas empresas más pequeñas que no cuentan con departamento técnico, pues, digamos, a tener un departamento técnico al lado de casa, ¿no? Un departamento técnico amigo, porque aquellos que conocen Legitech saben que uno de nuestros compromisos es permanecer lo más cerca de nuestros clientes y jamás vamos a dejar la solución trabajando y vamos a tardar en dar respuesta, ni mucho menos, todo lo contrario. Al final somos tan cercanos que nos podemos convertir hasta en el equipo IT interno. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, compañero. Perfectamente, Alejandro. Preguntan por el chat, muchas gracias. ¿Habéis estudiado el impacto de esa capa suplementaria de seguridad sobre el rendimiento de los ordenadores? Sí, correcto. Al final, el firewall no incide directamente en el rendimiento de los equipos, ni mucho menos. Al final, el firewall tiene diferentes gamas o diferentes hardware para decidir, con lo cual, lo que primero hacemos es un estudio de dimensionamiento para ver qué equipo se corresponde según el tamaño de la organización, pues para permitir si vamos a tener un tráfico mayor o vamos a permitir tener un tráfico menor. Hasta ahora en ninguna de las organizaciones que lo hemos implantado hemos notado ni muchísimo menos ninguna falta de rendimiento, sino más bien al contrario, ya que estos dispositivos cuentan con una gestión del tráfico buenísima.